Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a una nueva sesión de Filmoteca Retiro, organizada por el Ayuntamiento de Madrid, en este mes dedicado, en las 4 sesiones que tenemos dentro de Filmoteca Retiro, a distintos trabajos cinematográficos abordado o han investigado acerca de la violencia contra la mujer. En este caso, con un tema muy delicado y del que su directora lleva trabajando muchos años investigando, Mabel Lozano, que no necesita mucha presentación, ya saben todos ustedes, presentadora, actriz, escritora, directora, y que ya está con nosotros para presentar la película. Muchísimas gracias, Mabel, por estar esta tarde con nosotros. Bienvenida. Hola, bienvenidos también a vosotros y bienvenidas a todas y a todas. Muchísimas gracias a la Filmoteca Retiro y al Ayuntamiento de Madrid para conmemorar el día 25 de noviembre, que como sabéis es el Día contra la Violencia de Género. La violencia de género pensamos que es solo la que se refiere al ámbito de pareja o expareja, pero hay muchas otras formas de violencia de género y de la que vamos a hablar esta tarde, además de ser una terrible violencia de género hacia las mujeres, un crimen hacia las mujeres, también es una vulneración de todos los derechos humanos, que es la trata, la explotación sexual, la prostitución. Mabel, antes de pasar ya prácticamente enseguida a ver la película, el Proxeneta, para alguien que no sepa de qué va, que no haya oído hablar de la película, me extraña porque la película afortunadamente tuvo mucha repercusión cuando se lanzó, pero vamos a suponer que alguien no haya oído hablar nada. ¿Qué le dirías tú a alguien que se acerca a esta película por primera vez? Bueno, tú me presentabas como muchas cosas, hay muchas cosas que yo ya no soy, que pertenecen casi a otra vida. Desde hace 15 años yo me puse detrás de la cámara para utilizar el cine como una herramienta de transformación social. He puesto el foco de mi cámara en los diferentes actores, actrices que intervienen en este fenómeno ahora ya así delictivo, que es la trata con fines de explotación sexual. Empecé abordando este delito, poniendo el foco en las víctimas, en las mujeres, en las niñas, las más vulnerables, como eran captadas, trasladadas y explotadas. He hablado también de la demanda. He puesto el foco de mi cámara, como digo, en todos los actores que intervienen en este fenómeno delictivo. Y hace unos años llegó a mi vida un proxeneta condenado y sentenciado por prostitución coactiva y trata de seres humanos, que me contaba la verdadera historia de la prostitución y la trata, quiere decir, contado desde atrás, la trastienda de esas luces de neón, porque siempre que hablamos de trata, de explotación sexual, de prostitución, casi siempre lo hablamos y lo decimos y lo contamos en tercera persona. No somos víctimas. Yo soy una directora de cine y cada uno es otra cosa, pero normalmente no escuchamos la voz de las víctimas. Por eso es muy importante escuchar en primera persona hablar de este delito. Pero lo que nunca jamás hemos escuchado, ni siquiera en tercera persona, es hablar del victimario, de los malos, porque a los malos pues no se les respeta, pero dan mucho miedo, se les teme. Entonces no sabemos quién son. ¿Quién son los amos de la prostitución y la trata? Este hombre llegó a mi vida y de las largas conversaciones durante muchos años salió el libro El Proxeneta y después este documental que vamos a ver ahora mismo, El Proxeneta, Paso corto, mala leche, que es la verdadera historia de los amos de la prostitución y la trata, un episodio de cómo fue esa transición entre la prostitución normal y la trata de seres humanos, contada en primera persona por uno de los grandes ideólogos de este sistema de explotación y, como digo, un proxeneta condenado y sentenciado por prostitución coactiva y trata de seres humanos. Muy bien, pues pasamos a ver la película y nada más terminar, volveremos otra vez aquí con Mabel Lozano para poder charlar un ratito y tener un coloquio con ella y podemos abordar los distintos aspectos que retrata la película. Quiere decir que no os tenéis que ir, que tenéis que ver la película y os tenéis que quedar, que será maravilloso. Muchas gracias. Pasaremos lista después a los que se hayan ido. Sí. Pues hasta ahora, Mabel. Hasta ahora. Buenas tardes de nuevo. Estamos aquí de vuelta con Mabel Lozano después de haber visto este trabajazo, Mabel, porque a mí me parece que es un trabajo enorme de investigación,
de dirección, un trabajo además de una valentía enorme porque se cuentan cosas que hasta ahora pues no se habían contado de una manera tan explícita, ¿no? Nos decías en el inicio más o menos cómo llegó este proxeneta, el músico, cómo llegó a ti, pero me gustaría que nos contaras un poquito más en detalle cómo fue ese proceso de trabajo, de preparación de la película. Imagino que tuvisteis que trabajar un largo tiempo, investigar mucho. No sé si nos puedes contar cómo fue todo ese proceso preparatorio antes de comenzar a grabar. Bueno, la verdad es que ten en cuenta que como yo ya venía de hablar mucho, durante muchos años de la trata, es decir, este mundo yo lo conocía, ¿no? Lo conocía porque había puesto ya, lo he contado antes, el foco de mi cámara en el negocio, las víctimas, en los demandantes. Entonces, Miguel el músico me seguía como muchos otros proxenetas. Él me cuenta como cuando yo viajaba, decía que me iba a Colombia o a Paraguay, cuando estaba rodando Chicas son las 24 horas sobre el negocio de la trata, él me contaba, como decían, a ver si se cae el avión y se mata esta tía asquerosa, decían. Es decir, me tenían mucho cariño los proxenetas. Entonces él sabía de mi trabajo, conocía perfectamente mi trabajo. Miguel el músico fue sentenciado y condenado y estuvo en la cárcel de Herrera de la Mancha. Un inspector de la UCRI Central, maravilloso, le visitaba un poco para decirle que cambiara de vida. Los años que estuvo en la cárcel, bueno, pues Miguel el músico dio la vuelta totalmente a su vida y colaboró con la policía en desarticular redes y él quería conocerme. Él llevaba tiempo que quería conocerme. Entonces, este inspector de la policía, este joven inspector que también era amigo mío, amigo suyo, nos presentó y de las largas conversaciones de casi 3 años y medio salió el libro El proxeneta, donde yo contaba en primera persona todo lo que acabáis de ver, la trastienda de la prostitución y la trata, pero más, porque evidentemente si yo hubiera tenido que incluir toda la documentación del libro en una película, todavía estaríais viendo la película, incluso mañana tendría que haber hecho una película documental de 4 o 5 horas. Y he tenido que resumir, que condensar. Afortunadamente, al ser la autora, no me mata la autora de ambas cosas. Entonces, bueno, Miguel el músico me contaba toda esa trastienda y cómo son ellos y cómo captan las mujeres y cómo se blanquea el dinero, toda una serie de cosas que jamás se habían contado y que él con mucha valentía lo hizo. Lo trabajamos mucho para el libro. Después yo pensé que ya está, ya lo había contado en el libro, no había más que contar. Pero él me dijo, tú eres cineasta, no quieres hacer una película, no quieres hacer un documental. Y bueno, fue básicamente él quien me convenció y quien me animó para que hiciera ese documental, que a priori él no iba a enseñar el rostro bueno, pues por las razones tan obvias como que su vida pues corre peligro. Efectivamente, él rompía contando todo eso, todos los códigos de la delincuencia. Yo soy directora de cine, pero él rompía todos los códigos de la delincuencia y en principio no iba a enseñar el rostro, pero luego a medida que fuimos rodando la película, cuando nos fuimos a Barcelona y nos pilló esa nevada que habéis visto, que era una nevada otoñal, es que nos cayó una nevada, o sea, como de la noche al día. Estábamos en Barcelona y arrancamos la furgoneta y había caído esa nevada. Y él me dijo, ¿tú quieres que yo dé la cara en la película? ¿Tú quieres que yo enseñe mi rostro en el documental? Y yo le dije, yo no quiero nada, yo creo que yo ya tengo tu testimonio y tienes que pensar en ti, en tus hijos, y yo creo que no hace falta. Y me dijo, pero lo voy a hacer. Total que bueno, fue él el que me convenció que hiciera la película y finalmente enseñamos el rostro. Por eso no penséis que soy tan brillante como directora, sino que hicimos este mundo de los espejos para que apareciera, porque durante el resto de la película pues no iba a salir con su rostro. A lo largo de la película vais acompañando, le vais acompañando a él y desde el inicio hasta el final vemos la evolución, ¿no? de su dedicación, ¿no? Al mundo de la prostitución y también cómo el mundo de la prostitución ha ido modificándose y variando a lo largo de estas décadas, ¿no? Yo tengo una curiosidad, una duda, y es si desde el primer momento, a nivel técnico, de narración fílmica, planteasteis, ¿no? este seguimiento, que a mí me parece una solución extraordinaria. Yo creo
a nivel de imagen, desde luego, el documental te atrapa desde el primer segundo y ya te tiene enganchado hasta que termina, ¿no? Me parece que está extraordinariamente bien dirigido y que es una solución la que habéis optado. Yo creo que magnífica, pero me imagino, como bien decías, que es muy difícil tratar de condensar en el documental toda la investigación que habíais hecho para el libro y me parece que lo habéis conseguido. Entonces, sí te quería preguntar si desde el primer momento teníais claro que iba a ser esa un poco la estructura de la narración. Sí, bueno, desde el primer momento yo tuve claro qué quería contar en la película, porque era un poco como el resumen del libro, como de lo que tenía más chicha, o por lo menos lo que iba a ser más entendible. Por otro lado, claro, Alicia Luna y yo hicimos un guión. Alicia Luna tiene un Goya, es una guionista maravillosa y es mi compañera co-guionista de casi todas mis películas. Hicimos un guión pensado en un señor que no se le veía el rostro, con lo cual tuvimos que crear todo ese mundo de imágenes que tú dices para estar al servicio de la historia, al servicio de la historia del músico. Cuando, claro, el músico decide dar la cara, ya todo eso no vale. Y entonces ya nos vamos directamente al músico. Y ciertamente que cuando vemos ese busto parlante, que es como se llama en el argot documental, a un personaje hablando y pensamos, pues eso es un documental más clásico, menos potente, pero también el documental se viene arriba porque el personaje es increíble. Es que el personaje es como escuchar a Al Capone. Es decir, el personaje, yo le pedí, yo necesito, Miguel, que hables en primera persona, que además intentes que sea en este momento, en el presente, porque tiene mucho más fuerza. Entonces, claro, él traía todo aquello de su pasado, lo traía al presente. Y entonces lo vivía. Y entonces, claro, habla con una desafección, con una desempatía que te hiela la sangre y dices, ¡oh, madre mía! Porque está hablando de seres humanos cosificados, como sujetos, como carne que no vale para nada, como material de desecho. Y eso también, claro, tiene muchísima potencia porque estamos escuchando al victimario por primera vez. A mí hay algo que desde el primer, no sé exactamente en qué minuto es, pero es en los primeros minutos, ¿no? Del documental, donde él ya se refiere a estas mujeres como mercancía. A mí eso ya me deja absolutamente, pues lo que tú dices, ¿no? Es como un puñal que te clavan, ¿no? Porque están hablando de seres humanos a los que están tratando como mercancía y en algún momento dice que incluso que no ejercían una violencia física porque eso era estropear la mercancía. Eso es absolutamente Brutal. desgarrador. O sea, es Claro, brutal. Sí, es que mira, cuando hablamos, a ver, yo soy una mujer que trabaja pro derechos humanos, cuando hablamos de trata, cuando hablamos de explotación, hablamos de explotación de seres humanos. Entonces, bajo el prisma de los derechos humanos es terrible, pero esto, a veces tenemos que obviar todo eso y pensar que esto lo que es un negocio. Es un negocio, el segundo negocio ilícito que más dinero genera en el mundo. Solo por delante están las armas y ya por detrás el narcotráfico. Un negocio donde la materia prima es un ser humano. Entonces, uno, si tú vendes zapatos, lo que no puedes hacer es pisotear y atropellar a tus zapatos, porque los estropeas y los tienes que vender. Pues para ellos la mercancía es una mujer cada vez más joven, con rostro de niña. Entonces, lógicamente, los golpes, moratones y tal, pues impiden que esa mercancía se venda bien. Mercancía, porque estamos hablando, insisto, de un negocio que efectivamente podemos mirarlo bajo el prisma de los derechos humanos, de la violencia de género, debido a una sociedad patriarcal que ha fomentado y ha normalizado la prostitución, pero también podemos mirarlo desde como lo miran los proxenetas. Esto es un negocio. ¿Qué vendemos nosotros? Vendemos y alquilamos cuerpos de mujeres todos los días. Entonces, bueno, pues cuidamos nuestra mercancía, cuidamos entre comillas, porque es de lo que vivimos. Entonces, efectivamente, para ellos, para los proxenetas, las mujeres son máquinas expendedoras de dinero. Es así tal cual. Y cuando se acaban esos 3 años, que es brutal como él cuenta, eso tiene 3 años, cuando llegan las mujeres el primer año, que viven ese sueño migratorio de voy a ayudar a mis hijos, voy a conseguir un futuro mejor, voy a estar a su lado, el segundo año de, esto no es tan fácil. El tercer año que la mayoría de ellas se acaban engancharse al alcohol, a las drogas, y no pueden más. O como Lucía, que se cortó las venas porque son conscientes de que nunca más van a volver a ver a sus niños, nunca van a regresar a sus hogares. Entonces, esto es lo duro. Y lo duro es que él lo cuenta
que no es algo que haya ocurrido cuando él regentaba todos estos burdeles, sino que eso está ocurriendo aquí y ahora. Mientras nosotros estamos hablando, esas luces de neón y miles de pisos en nuestro país, hay mujeres que están viviendo la esclavitud extrema y viviendo bajo coacciones y bajo amenazas de un trabajo magnífico que es el que hacen los proxenetas. Porque lo acabas de decir muy bien, a día de hoy sigue existiendo, por desgracia, en cada momento, y probablemente es una duda que yo tenía que te quería preguntar. Todos estos clubs que el músico regentaba a día de hoy siguen funcionando, entiendo, ¿verdad? Todos, nunca se cerraron. Es decir, el músico entró a la cárcel y él, bueno, pues firmó las acciones tal para sus ex colegas o ex socios, y estos clubes ninguno se ha cerrado. Es decir, de esa docena de macro burdeles que él regentaba, a día de hoy siguen abiertos y a pleno rendimiento. Y acabamos de pasar un confinamiento donde muchos de esos clubes obviamente se han cerrado, pero se ha trasladado, ha migrado la prostitución a los ámbitos digitales, a la prostitución 2.0 o a esos pisos más escondidos. Ahora están de nuevo abiertos. Es decir, esto es un negocio que no le afecta ni siquiera el COVID-19. ¿Por qué crees tú? Porque, bueno, afortunadamente existen trabajos como tu película, gente como tú que estáis investigando, que estáis luchando para que esta situación cambie, pero ¿por qué crees tú que la sociedad en general no sabe lo suficiente toda esta trastienda que tú estás denunciando en esta película? ¿Cuál es el motivo por el que no se da a conocer de una manera mucho más profunda, mucho más general, todo esto que hay detrás para que sea la misma sociedad la que diga, basta ya, ¿no? Hasta aquí hemos llegado? Tú además acabas de decir una cosa importantísima. Cuando la ciudadanía se moviliza, se mueve el mundo. Claro. Es que finalmente cuando en serio la ciudadanía sale a la calle y se moviliza, se mueve mucho más el mundo que con los políticos, o sea, Sí. sin duda. Pero ¿qué ocurre aquí? Que la prostitución está muy normalizada, muy normalizada. Se legitima porque es de siempre, toda la vida. Yo soy de un pequeño pueblo de Toledo y cuando salía de mi pueblo hacia un lado o hacia otro de la carretera, había burdeles. Siempre han estado en mi vida. Y nunca me he preguntado qué tipo de mujeres están ahí o cómo han venido, en qué situación están. Entonces, mucha gente, bueno, pues sin más, como la prostitución está ahí, yo no demando prostitución y no me interesa mucho, o tampoco tengo las mujeres aquí enfrente de mi casa que me molesten, pues no me molesta este tema. Claro, no te molesta este tema, pero tienes que entender que tus hijos, en muchos casos, pueden estar ahí consumiendo, es decir, pueden ser los demandantes de sexo de pago que están ocasionando esta vulneración inmensa de derechos humanos. Y lo que ocurre es eso. Y cuando nos afecta, pues o porque he podido secuestrar a tu hija o raptar a tu hija por vulnerabilidad o porque tienes una zona con prostitución cerca de tu casa, pues entonces nos movemos. Pero si no, pues eso, la prostitución es de siempre, está normalizada, no pasa nada, pero efectivamente siempre ha estado mal. Quiere decir que siempre en países como el nuestro, un país garantista, un Estado de Derecho, no puede haber una situación de explotación extrema de un ser humano. Entonces, en una sociedad igualitaria no puede tener cabida algo como esto, porque ciertamente algo que es muy importante y quiero que todos y todas sepáis es que yo no hago diferencia entre la prostitución y la trata, que sí, a priori y sobre el papel, son cosas diferentes. Si leéis por curiosidad, si tenéis curiosidad en saber cuál es la definición de la trata de personas con fines de explotación sexual, está en el protocolo de Palermo. La captación, el traslado, lo podéis leer. Y podéis leer en cualquier diccionario la definición de prostitución. Veréis que no tiene nada que ver, que podéis pensar, son dos fenómenos que no tienen nada que ver. Insisto, sobre papel, en la vida real es que el mercado prostitucional necesita de la trata. El mercado prostitucional en España mayoritariamente son mujeres migrantes, cada vez más jóvenes, la mayoría sin papeles, sin herramientas, que han venido buscando una oportunidad. Esa es la cara mayoritaria de la prostitución y ejercen la prostitución por cuenta de un tercero, que es el que se lucra, que son las tercerías locativas, el proxenetismo, lo que acabamos de ver. Por tanto, el mercado prostitucional necesita de la precariedad, la vulnerabilidad, la falta de herramientas, la falta de derechos sexuales y reproductivos, etcétera, para captar. Y por otro lado,
pues la única finalidad que tiene la trata con fines de explotación sexual solo tiene una y única finalidad, es la prostitución. Es decir, las mujeres captadas para la explotación sexual no están en las panaderías, están en los burdeles, están en los pisos, en las rotondas. Por tanto, son dos fenómenos que, por desgracia, no pueden desvincularse. Además, bueno, viendo la película, uno termina con la sensación de que realmente detrás de todo esto hay una mafia que funciona como un reloj, es decir, hay un engranaje que hace funcionar todo esto a nivel internacional, pero que en el fondo es una mafia de la que depende todo este negocio, ¿no? Claro, pero cuando ves esta película, porque uno cuando habla de grandes mafias y tal, empieza a pensar, claro, el imaginario de las películas. Uno ve mafia rusa, mafia china, mafia rumana, que también son todas esas mafias. Pero cuando escuchas a Miguel el músico, él dice en primera persona, la mafia está aquí, somos nosotros, porque este sistema de explotación humana lo inventamos nosotros. Entonces, ellos son la mafia. Quiere decir, un grupo de hombres españoles que en su día eran macarras, que de explotar nadie sabía más a las mujeres que ellos. Ellos mismos vieron cómo bueno, pues, sus compadres portugueses estaban trayendo víctimas de trata de origen brasileño y aprendieron. Y empezaron a traer ellos mismos a las mujeres colombianas desde hace más de 2 décadas, cuando ni siquiera era un delito en nuestro país y la policía no sabía nada. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tampoco se hacían preguntas por qué en esos locales que había mujeres españolas mayores para ejercer la prostitución de 30 años, había ahora mujeres de 18 y 20 años, dominicanas, paraguayas, colombianas, rumanas. ¿De dónde han salido? ¿Cómo han llegado aquí? ¿Cómo han hecho el proceso migratorio? Entonces, bueno, los proxenetas, aquellos exmacarras, nos llevan muchos años, mucha ventaja y llevan trabajando muchísimo tiempo, por eso van por delante de la ley y con total impunidad, porque claro, nadie sabe quién son, eso es lo peor de todo. Te voy a hacer una pregunta que, bueno, evidentemente es una pregunta muy difícil porque seguramente nadie a día de hoy tiene una solución concreta y tú ya bastante haces con lo que estás haciendo, ¿no? Que es, bueno, pues a través de tu trabajo como cineasta o escritora, pues denunciar todas estas situaciones. Pero, ¿por dónde crees que pasaría la solución, entre otras cosas, una solución a nivel institucional para ir erradicando todo esto? ¿Por dónde deberían ir la dirección, ¿no? de una solución a todo esto? Yo creo que, fíjate, haría como una solución paralela. Yo creo que es muy importante la educación de menores en los entornos familiares, cada uno sus hijos e hijas, es decir, educación en relaciones afectivos sexuales sanas. Esto que nos suene a moralina, ¿no? Esto suena a que es precioso una relación. Hablamos de relaciones sexuales, no de amor. Sí, una relación sexual igualitaria con una chica o un chico que también quiera, desde el respeto, desde la empatía. Es decir, hablar de lo bonito, ¿no? De esas relaciones desde la empatía, desde el respeto, desde el deseo mutuo compartido, ¿no? Y es muy importante educar a los jóvenes en los entornos familiares de sexualidad, hablarles lo que hay detrás de la prostitución, lo que hay detrás de la trata. Y luego, desde luego, por ejemplo, estamos hablando de proxenetismo. ¿Cómo termina esta película? Que todas las caras del proxenetismo estén condenadas. Es decir, se necesita una reforma legislativa que condene todas y cada una de las caras del proxenetismo, porque en este momento ningún fiscal, ningún juez, ninguna fuerza de seguridad del Estado puede condenar estas cuestiones porque no es un delito en nuestro país el proxenetismo consentido. Las mujeres consienten en dar el dinero al proxeneta por las coacciones, por las amenazas. Es un consentimiento absolutamente manipulado. Entonces yo creo que todas las caras del proxenetismo tendrían que estar condenadas para que nadie pueda lucrarse de la prostitución de otro ser humano. Eso acabaría con esas tercerías, acabaría con el proxenetismo para empezar. Y luego, bueno, pues se necesita una ley integral contra la trata con auténtica perspectiva de género, porque cuando hablamos de prostitución, siempre, bueno, pues ese imaginario que tenemos del cine, siempre visualizamos el cuerpo desnudo de una mujer y de lo que hablamos es de la desnudez de derechos. ¿Tú crees que
alguien como Miguel el músico es capaz de un arrepentimiento sincero. Evidentemente a nivel individual da un poco igual, ¿no? Porque además no deja de tener incluso, bueno, pues cierto sentido, digamos, pues eso, me refiero que a nivel individual el sentimiento de culpa, de arrepentimiento, pues da quizá un poco igual, más allá de a lo mejor liberarse uno mismo, ¿no? Pero sí, quizá ayudaría a que si más como él contaran otras, pues la verdad, ¿no? De cómo cada uno de ellos lo ha vivido, o los propios responsables que se salgan, cuenten lo que está ocurriendo ahí, quizá eso también contribuiría a que el resto de la sociedad tuviese mucha más información de lo terrible que es todo esto, ¿no? Bueno, no te creas que es tan fácil, porque claro, un proxeneta en Imagino, activo es que tiene los chiringuitos abiertos. claro. Entonces no va a tirar piedras contra su tejado diciendo, no, es que mire, yo aquí en este club resulta que Sí. tengo 40 mujeres que he captado, que las tengo extorsionadas, que no tienen su... Bueno, ahora sí tienen su documentación porque no son tontos, es decir, la policía también ha aprendido. Entonces, en una redada lo primero que dicen, ¿cómo usted no tiene su pasaporte? Es decir, haya un aleccionamiento previo porque ahora en lugar de llegar directamente a los burdeles, lo que llegan es a los pisos. Pasan como un periodo de prueba donde se las alecciona y luego ya pasan al cauce de los burdeles, que es los que están más a puerta calle y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado pueden entrar. Entonces, lógicamente, un proxeneta en activo no va a tirar piedras Claro. contra su tejado. Ya está. Un proxeneta condenado en la cárcel, pues que está cumpliendo condena, pues probablemente tampoco, porque la mayoría, por desgracia, el sistema penitenciario no rehabilita todo lo que nos gustaría y en muchos casos pues sale y delinque. Lo del músico es una cosa rara en el sentido de que es cierto que él se enamora de una víctima de trata, esas 1.500 mujeres, pues se enamora de una de ellas, que es igual que el resto, pero él se enamora. Cuidado con esto que no suene a lo que yo intento romper los tópicos a las niñas, ¿no? De que el amor lo puede todo y que si él, aunque sea malo y un maltratador, pero te quiere, va a cambiar. No, 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 no. El que es malo, no, no, el amor no hace milagros. No es que él al enamorarse de una víctima de trata empiece a ser bueno. Lo que ocurre es que al enamorarse de una víctima de trata lo que hace es que humaniza a esa mujer. Para él todas las mujeres eran cosas, estaban cosificadas, no valían nada, valían menos que la Coca-Cola que vendía en el club. Entonces, al enamorarse, lo que ocurre es que humaniza a esa mujer y ve al resto y las humaniza. Y entonces ya empieza, a que le molesta un poco más, porque ya, claro, no es que voy a hacer esto, voy a dar una paliza o voy a extorsionar o voy a tal a este objeto que a una mujer como la que yo amo. Y también coincide un periodo bueno, pues de nexos con las mafias rumanas, que son muy violentas con las mujeres. Entonces empieza a dar marcha atrás, justo coincide que entra a la cárcel da muchas horas para pensar y que este joven inspector de la OCRIF lo visita y habla con él y hace un trabajo extraordinario. Entonces yo creo que se ha arrepentido, que es lo que tú me has dicho. A ver, yo creo, estoy segura, prácticamente segura, que el músico no volvería a la trata. No sé si no volvería a delinquir, no voy a poner tanta mano en el fuego, ¿no? Porque al final también él tiene las herramientas que tiene y tampoco la sociedad se lo pone fácil, ¿no? Porque también, bueno, pues él también está revictimizado siempre. Al final él es un proxeneta, ya es un exproxeneta. La justicia le ha condenado, la justicia, no nosotros, ¿no? Él ya ha pagado por haber hecho todo esto. Entonces, en cualquier caso, yo creo que él no volvería a esto, o sea, a comprar y vender seres humanos, lo tengo claro, no lo haría, no lo haría. Otra cosa, pues no lo sé, pues chico, no lo sé, no tengo ni idea cómo va a fluir de su vida porque no es un hombre joven. Yo creo que no, él ha rehecho su vida, tiene un trabajo normal, tiene unos hijos a los que ama y esto que él ha hecho es un poco también por egoísmo propio, por un poco soltar pues todo lo que lleva dentro del dolor de pensar en Lucía y en su hijo que nunca había visto a su madre. Entonces, bueno, todo eso le ha movido y le ha motivado y ha sido muy valiente porque él no lo ha pasado y no lo está pasando nada bien con el libro no tanto, porque el libro me decía, no pasa nada, Mabel, porque hasta que se lo lean a mis socios, no es una metáfora, se lo lean real, no saben leer ni escribir, es decir, son hombres aletrados, lo que pasa es que son malos, están unidos
insisto, lo que he dicho antes, de explotar a una mujer, nadie sabía tanto como ellos. Pero ciertamente muchos de ellos no saben leer ni escribir, no es el caso del músico, ¿no? Además, el músico es una persona con una inteligencia emocional brutal, pero ya también habéis escuchado cómo habla, es decir, tampoco tiene herramientas. Entonces, bueno, yo creo que él no volvería a hacer esto, yo creo que no lo volvería a hacer, y que otros lo cuenten, no lo ha contado él, ha sido muy valiente y ahí lo tenemos, cosas que yo pensaba que lo sabía todo y él, cada vez que cuando le escuchaba se me abrían los ojos de ¡ah! ¿Cómo es posible que esto ocurra, que lo consintamos, que lo permitamos por acción, por omisión? Terrible, terrible, es absolutamente terrible, pero bueno, ojalá que trabajos como el tuyo y el que vienes desarrollando desde hace muchos años contribuya a, como decía, ¿no? A que ojalá la sociedad cada vez tenga más información y sea la propia sociedad, la ciudadanía, la que se plante, ¿no? Que como bien decías, al final la ciudadanía es la que mueve el mundo y ojalá que esto sirva para que se ponga ya una barrera definitiva. Mabel, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, un auténtico placer escucharte y sobre todo enhorabuena por esta película y por tu valentía y por todo el trabajo que estás desarrollando. Muchísimas gracias, de verdad. Pues muchísimas gracias a ti, a vosotros, a la Filmoteca Retiro y por supuesto al Ayuntamiento de Madrid. El cine es una de las grandes herramientas transformadoras y es maravilloso compartirlo con vosotros. Que seáis muy felices. Muchas gracias. Gracias, Mabel. Gracias.